La historia comienza en un mundo mágico en donde las mujeres son el género fuerte, ya que solo las mujeres pueden hacer contratos con los espíritus mágicos, los cuales les otorgan grandes poderes, pero no cualquier mujer puede hacer contrato con los espíritus, ya que estos solo pueden ser contratados por princesas vírgenes. Pero qué espíritus más mañosos, ¿no? Y por si te preguntas por qué te cuento estos detalles, pues porque nuestro prota llamado Kazekaya Kamito justamente se encontró con una princesa purificando su cuerpo. Él quiso tranquilizarla diciéndole que no le interesaban las niñas, pero ella tenía 16 años, o sea que tenía su misma edad, cosa que él no creía, porque estaba replana para tener 16. Pero ella terminó encabronándose y lo convertiría en cenizas con sus poderes. Pero cuando se dio cuenta que le estaba enseñando hasta el alma sin querer, cortó un árbol sin querer y cuando le iba a caer, Kamito se lanzó a salvarla, por lo que quedó como un héroe, hasta que le tocó los pechos sin darse cuenta. Entonces la chica, que por cierto se llama Claire, terminó sometiendo a nuestro prota, pero cuando pensó que le miraba los calzones, ella terminó avergonzada y él pudo aclararle que pasó por el bosque porque la directora de su academia, la cual era solo para mujeres, le había pedido que llegara. Ella entendió, así que iría a lo que llegó al bosque, lo cual era intentar hacer un contrato con la espada legendaria con la que derrotaron al rey demonio. Ella ya contaba con un espíritu, y lo normal era tener solo uno, pero ella quería hacer un contrato con la espada porque necesitaba poder. Cuando entraron al lugar, ella hizo el ritual y pudo sacar la espada legendaria, pero la espada no la reconoció como su ama y empezó a atacarla. Kamito quería que escaparan, aprovechando que la espada no había despertado del todo, pero Claire estaba confiada en poder hacer el contrato con ayuda de su espíritu de fuego, pero una vez despertó la espada, derribó a la gata, y cuando iría por Claire, Kamito la defendió, y él fue quien terminó haciendo el contrato con la espada. Claire no podía creer que Kamito hiciera el contrato, ya que se suponía que solo las princesas vírgenes podían hacerlo, pero Kamito sabía que además de él, el único que pudo hacer contrato con los espíritus fue el rey demonio. Claire seguía sin entender cómo lo hizo, pero como le robó el espíritu entre comillas, quería que él fuera su espíritu contratado, y terminó llevándolo a su academia como si fuera un criminal, ya que se negaba a servirle. Pero cuando Claire se distrajo, él terminó escapando y fue a ver a la directora. Pero por estar escuchando una discusión, esta chica llamada Ellie se fue contra él, hasta que se dio cuenta que era un hombre y quería hacerlo pagar por algo que ella hizo, pero terminó llegando la directora Greenward, quien calmó a Ellis. Kamito y la directora, quienes ya se conocían, hablaron sobre lo que pasó, pero lo más importante era lo que decía la carta, ya que su anterior espíritu contratado seguía vivo, pero la directora no era para nada bondadosa, y a cambio de la información de su espíritu, quería que él participara en el Blade Dance, el cual era un torneo donde participaban los mejores de cada reino, y el ganador obtenía para su país la protección de los grandes espíritus por unos años, y un periodo de prosperidad, y como ella sabía todo sobre él, no pudo negarse. Entonces Ellie le terminó mostrando la escuela y no lo trataba para nada bien, y su dormitorio sería una casita que ella construyó a la par de un granero, y como todos los baños eran para mujeres, él tendría que hacer sus necesidades donde mismo que lo hacían los caballos para que no causara problemas. Y para empeorar las cosas, Claire lo había encontrado y estaba necia con que él tenía que ser su espíritu contratado. A él le pareció un fastidio, así que le propuso que hicieran el pacto como se debía, y la forma para hacerlo era con un beso. Ella se negaba y él solo quería que dejara de molestarlo, pero luego terminó llegando una profesora. Luego de eso, Kamito se presentó con la clase y se hizo popular porque todas sabían que hizo un contrato con un espíritu, ya que Claire esparció la noticia, aunque con mentiras, ya que decía que ahora él era su espíritu contratado. Kamito pensaba ignorarla, pero ella no dejaba de tratar de darle órdenes. Pero luego llegó esta chica llamada Rindlet a decirle que lo dejara tranquilo, aunque ella lo ayudó porque quería que fuera su sirviente, lo cual era casi lo mismo que quería Claire. Y mientras las chicas se peleaban por él, terminó llegando Carol, la sirvienta de Rindlet, quien se tropezó, y por intentar ayudarla, Kamito quedó debajo de ella y terminó quedando como un pervertido ante toda la clase.
Ya en la noche, Camito estaba con hambre, ya que todo en la cafetería estaba re caro, y Claire le llevaría comida enlatada porque ya daba por hecho que era su espíritu contratado, pero terminó llegando antes Rinlet con un platillo de lujo. Él pensó que era muy amable, pero ella quería que ladrara como un perro y aceptara ser su sirviente, pero Camito no pensaba aceptar, aunque al final sí le dejó la comida ya que era buena gente. Y como Camito no podía ser su sirviente, le propuso que fueran amigos, aunque ella fingía no importarle. Pero cuando llegó Claire, las chicas pelearían con sus espíritus para ver quién se quedaba con Camito, aunque él no estaba de acuerdo. Las chicas parecían no caerse bien, pero eran re buenas amigas, solo que ninguna de las dos era sincera. Ellas terminaron quemando y destruyendo el dormitorio de Camito. Luego cuando llegó Ellis, que por cierto era la capitana de los caballeros, pensó que Camito destruyó el dormitorio que le hizo porque no le gustó, pero las chicas admitieron que fueron ellas y no parecían arrepentidas. Entonces estas chicas empezaron a decir que Rinlet era una noble de tierras desoladas y que ya ni siquiera era una noble, porque era la hermana menor de la traidora. Las cosas se pusieron tensas, sobre todo porque estas dos no respetaban la autoridad, así que acordaron en tener una batalla de 3 contra 3 para resolver el problema. Más tarde, Camito terminó yendo al dormitorio de Claire porque se quedó sin dormitorio, pero el cuarto era un desmadre, y Claire era tan vaga que ponía a su espíritu a limpiar su cuarto, comía pura comida enlatada, y hasta tenía revistas que al parecer eran eróticas. Camito terminó preparando la cena y ahí hablaron sobre por qué Claire quería poder, y era para encontrar a su hermana, la cual hace 4 años fue nombrada la reina de la calamidad porque causó un desastre sin igual en el reino, pero ella quería encontrarla para saber lo que pasó realmente. Camito pensó que no eran tan diferentes, ya que ambos buscaban a alguien importante para ellos. Los chicos terminaron llegando a un portal astral en donde tendrían el enfrentamiento, y lo harían ahí porque al estar conectada con un área de espíritus, las heridas que se hicieran ahí no serían graves. Cuando entraron al portal y se dirigían al lugar de encuentro, Claire hablaba sobre Ren Ashbel, o sea la campeona del Blade Dance, a quien ella admiraba, aunque a Camito le incomodaba hablar sobre ella. Luego cuando se reunieron con Rinlet, Ellis y el resto quisieron hacer una entrada genial, pero a leguas se miraba que los estuvieron esperando. Dejando eso a un lado, cuando inició la pelea, Ellis sacó su espíritu para atacar, Camito también sacó el suyo, pero como llevaba 3 años sin usar un espíritu, no podía usar todo su poder. Ellis no les dio tiempo de pensar las cosas, pero mientras continuaban la pelea, las chicas eliminaron a las compañeras de Ellis, así que ella usaría su espíritu en forma de arma, aunque Camito se quedó admirando su belleza, pero ella pensó que le estaba tomando el pelo, así que se fue contra él. Las chicas intentaron cubrirlo, pero no eran buenas trabajando en equipo. Pero cuando continuaba la pelea, Camito la detuvo ya que un espíritu demoníaco había aparecido, el cual fue invocado por esta chica llamada Restia, el antiguo espíritu de Camito. Sí, no te había dicho, pero algunos espíritus tienen forma humana. Claire quería hacer un contrato con el demonio ya que era poderoso, y no le importaba que fuera un demonio con tal de obtener poder. Entonces cuando Ellis los protegía, Claire se enfrentó al demonio, pero ninguno de sus ataques le hizo daño, y terminó siendo derribada, y cuando la iba a atacar, su espíritu llamado Scarlet se fue contra el monstruo, y terminó siendo devorada por este, lo que hizo que Claire no pudiera seguir peleando. Pero en ese momento, Camito liberó el poder de su espíritu, y ahí nos revelan que Camito era Ren Ashbel, o sea el Blade Dance más fuerte, y con el poder de su nuevo espíritu, terminó acabando con el monstruo. Y cuando Claire estaba triste por perder a su espíritu Scarlet, Camito terminó desmayándose, y ahí nos muestran el pasado de nuestro prota, en donde fue entrenado junto a otros niños para olvidar sus sentimientos y volverse poderoso. Y entre todos los niños, Camito fue elegido por Restia para ser el sucesor del rey demonio, y por ser el elegido estuvo en varios incidentes y ganó el Blade Dance haciéndose pasar por mujer. Luego cuando Camito despertó, se encontró con esta chica encuerada llamada Est, a la cual no le daba vergüenza encuerarse, pero sí quitarse las calcetas. Ella era el espíritu de la espada de Camito, pero cuando tocaron la puerta terminó escondiéndola, y cuando entraron las chicas, ellas le contaron lo que pasó, y que Rince lo había llevado a su casa porque se preocupaba por él.
pero cuando sus sábanas se movían terminaron descubriendo a Est. Él les explicó todo, pero Rincel se encabronó, porque mientras ella estaba preocupada, él andaba con una niña encuerada, así que mandó a su espíritu, pero esta, al ser mucho más poderosa, lo domesticó en pocos segundos. Al día siguiente, los chicos irían a clases, pero Aies sabía que Kamito inconscientemente rechazaba el contrato con ella por el contrato que tenía en su otra mano, y lo normal sería que él se enojara, pero ella se sentía atraída por él, ya que 53 princesas intentaron hacer un contrato con ella, pero ella eligió a Kamito por intuición. Pero cuando hablaban de eso, Kamito se ganó fama de asaltacunas. Incluso Ellis pensaba eso, pero Ace la sorprendió y Kamito le explicó todo, así que ella se terminó disculpando. Además, tras verlo enfrentar al demonio para proteger a Claire, su opinión sobre él había cambiado, pero cuando hablaron sobre lo que le pasó a Claire, los chicos fueron a buscarla, pero ella se dirigía a participar en un torneo, en donde el ganador se quedaba con un espíritu militar muy poderoso, pero en el camino se encontró con Resia encapuchada y la convenció de tomar un espíritu frenético muy poderoso. Entonces, cuando Kamito se dirigía con ella, el torneo ya había comenzado, el cual parecía una competencia Pokémon, siendo Claire la única que no contaba con un espíritu, por lo que no tenía una buena arma, y encima peleaba contra dos chicas y sus espíritus al mismo tiempo. Obviamente iba a perder, pero cuando usó el espíritu frenético, Claire perdió el control, y el espíritu hizo que todos los espíritus se descontrolaran. Claire no reaccionaba, y sabía que el espíritu era Scarlet, y no había muerto porque era muy fuerte, pero si seguía en esa forma era cuestión de tiempo para que pereciera. Los chicos fueron a ayudar a Claire y ella reaccionó, y aunque el poder que presenciaba era maligno, ella necesitaba ese poder, y recordó que después del desastre que provocó su hermana, sus padres fueron culpados y ella fue despreciada, por lo que siempre estuvo sola. Kamito le dijo que él estaría a su lado, pero ella se negó a creerle, pero él no esquivó el golpe, y a partir de ese momento, aceptó ser su espíritu contratado. Entonces los chicos pasaron a enfrentarse a Scarlet, y cuando Claire lo debilitó, Kamito usó su espada para liberarlo, así que pudieron salvarlo. Pero luego de eso, terminó apareciendo Restia. Ellos se alegraban de verse, pero Restia terminó descontrolando al espíritu militar, y hacía todo eso por el deseo que Kamito había pedido, por lo que él se sentía culpable de que Restia hubiera cambiado. Pero no era tiempo para ponerse pensativo, ya que el espíritu militar se liberó. Claire lo sacó de ahí, pero como seguía pensativo, terminó besándolo para que reaccionara, y de paso a hacer el contrato. El espíritu terminó saliendo de la arena, así que entre los chicos lo enfrentaron, pero cuando Kamito le daba el golpe final, Claire pudo notar cierta similitud entre Kamito y Ren Nashville, y cuando él terminó con el espíritu, terminó desmayándose. Y cuando despertó, estaba encuerada con él, y Claire malinterpretó las cosas, y cuando llegaron el resto de las chicas, Kamito pensó que lo ayudarían a aclarar las cosas, pero ellas también se pusieron en su contra. Al día siguiente, esta chica llamada Fianna llegó a la academia a buscar a Ren Nashville, y por cierto, hace 3 años, cuando ella entró a un bosque astral, no pudo invocar a su familiar, pero Kamito terminó llegando a salvarla, pero después de agradecerle, se dio cuenta que Kamito tenía como espíritu a Restia, por lo que de inmediato supo que era Ren Nashville, y no sabía por qué se disfrazaba de mujer para participar en el Blade Dance. Él le pidió que le guardara el secreto, y ella aceptó porque le había salvado la vida, y cuando salieron del bosque, como ella quería volverlo a ver, él le prometió que cuando terminara el Blade Dance se volverían a ver, pero pasaron 3 años y ella misma tuvo que ir a buscarlo a la academia. Por otro lado, luego de que los chicos hicieran la rutina de siempre, les informaron que participarían en combates grupales de 5 contra 5 y los 3 mejores equipos participarían en el Blade Dance. Los chicos por el momento solo eran 2, pero Claire estaba reconfiada que no tendrían problemas para ganar, pero terminó encabronada porque perdieron un encuentro, y no es que las rivales fueran más poderosas, sino que cuando molieron al equipo, una había cargado un hechizo para llamar a muchos espíritus salvajes, por lo que tuvieron una rotunda derrota.
Y cuando hablaban de eso, terminaron llegando Rinsel y Carol. Ellas terminaron hablando sobre los equipos y a Rinsel tampoco le iba bien, ya que sí había tenido un equipo, pero por sus expectativas altas y su orgullo, se quedó sin equipo. Y lo más lógico sería que se unieran, pero las dos eran re orgullosas. Así que Kamito convenció a Claire de que se uniera a Rinsel, porque sí parecía querer hacerlo, pero cuando le pidió que se les uniera, ella quería que ellos se unieran a su equipo, y por el orgullo de ambas no llegarían a ningún acuerdo. Pero luego llegó Ellis, quien quería hablar con Kamito, y como supo que derrotó al espíritu militar y era buena gente, lo invitó a su grupo, y como el grupo de Ellis era fuerte y estaba bien posicionado, era la forma más segura de entrar al Blade Dance. Pero Claire se negaba porque era su espíritu contratado, y como ella ya había sido abandonada y traicionada, decidió ayudar a Claire. Ellis lo entendió, así que se fue, pero antes le dijo que la directora lo estaba llamando. Entonces, cuando llegó Kamito, insultaba a la directora cortésmente, pero ella le echó en cara que se había vuelto débil por perder el primer encuentro. Pero luego de eso, le presentó a Fianna Rey Ordacia, o sea la segunda princesa del reino Ordacia, quien había sido transferida a la academia. Kamito no la reconoció, pero ella había llegado para que él fuera su guardaespaldas. Kamito, al saber que era una princesa de las más importantes, se inclinó ante ella, pero a ella no le importaban esas cosas. Además, ya no era una princesa porque no tenía ningún reconocimiento oficial y era llamada la reina perdida. Entonces la directora le explicó que Fianna hace años había sido elegida entre las dos princesas de su país para calmar la ira del rey de los espíritus, pero ella renunció a su posición, por eso fue repudiada por su familia y perdió toda posición política. Luego de las presentaciones, la directora le encargaría una misión de rango S a Kamito, la cual consistía en ser el guardaespaldas de Fianna para ir a una mina abandonada, y la misión era importante porque ahí se encontraba un espíritu estratégico sellado, el cual era un arma súper peligrosa capaz de destruir ciudades, y últimamente habían terremotos en la zona. Ellos no sabían si era por el espíritu que debilitó el sello o por algo más, pero por eso tenían que llevar a Fianna, porque ella podía usar una danza espiritual para restaurar el sello, y la misión se la daban a Kamito porque Fianna pidió que él la acompañara, y también porque si completaba la misión, subiría en el ranking para participar en el Blade Dance, así que era un ganar-ganar para todos. Pero Kamito tendría que consultarlo primero con Claire, ya que eran un equipo, y cuando salieron, la directora nos cuenta que Fianna había hecho trampa para entrar a la academia, pero se hacía de la vista gorda porque era conveniente tenerla, ya que tenía un gran potencial. Pero en ese momento, la directora se dio cuenta que tenían intrusos, los cuales eran Restia y este tipo llamado Inzagi, quienes ya habían acordado trabajar juntos, y se fueron antes de que la directora pudiera hacer algo. Por otro lado, cuando los chicos hablaban, las estudiantes pensaban que Kamito ya había conquistado a otra chica, y a Fianna no le molestaba la idea, pero cuando coqueteaba con él, lo llamó Rey Nashville para que la recordara, pero él aún no la reconocía. Además terminó llegando Claire, quien se encabronó al verlos juntos, pero a Fianna tampoco le agradaba Claire, al ser la hermana de la reina de la calamidad. Pero cuando se calmaron las cosas, los chicos fueron al dormitorio de Claire, el cual lo tenía todo desordenado. Kamito no quería darle la razón a Fianna, pero como ella revelaría la identidad de Rey Nashville, le dijo a Claire que dejara de ser tan puerca y limpiara de vez en cuando. A él no le gustaba ir en contra de Claire, pero como Fianna sabía su secreto, no podía estar en contra de ella. Dejando eso a un lado, como en los dormitorios solo podían dormir 2 personas, Kamito se iría a acampar, pero Claire no quería que se fuera. Pero era porque sin él, no tendría quien le limpiara y le hiciera la comida. Fianna, al verlos hablar, le preguntó qué relación tenía con Kamito, así que ella le dijo que era su espíritu contratado y ya habían hecho el contrato. Fianna le preguntó si se besaron, pero Kamito no sabía por qué lucía tan molesta. Pero Fianna terminó retando a Claire, y la que perdiera se iba de la habitación, y por lógica la ganadora se quedaba con Kamito.
Claire aceptó, pero Fianna la había retado a un duelo de cocina, pero Claire terminó haciéndoles carbón y Fianna un platillo de la realeza, así que Fianna fue la rotunda ganadora. Más tarde, Claire terminó enfermándose, así que Fianna aprovechó para bañarse con Camito en traje de baño, pero Claire los terminó escuchando, así que competían para lavarle la espalda a Camito. Pero luego llegó a informarles algo, y es que el tipo de antes ya había acabado con la mayoría de caballeros, y cuando iba por Elise, los chicos terminaron llegando, pero el tipo ya había robado lo que quería, así que escapó, y cuando lo enfrentaron, Camito se dio cuenta que poseía varios espíritus contratados, lo cual era rarísimo, ya que recordemos que en teoría solo las mujeres podían hacer contrato con espíritus. Por esa razón, el tipo decía que era el sucesor del rey demonio, quien controlaba 72 espíritus. Los chicos lo enfrentaron, pero el tipo puso en jaque a Camito, pero Fianna lo ayudó lanzando unas piedras muy valiosas, aunque a la hora de esquivar se quedó inmóvil al sentir una sensación similar, por lo que Camito la defendió y el tipo pudo escapar. Cuando Fianna despertó, Camito llegó a agradecerle y a animarla, pero ella no entendía por qué la hacía feliz si solo había llegado para utilizarlo. Pero cuando él le iba a preguntar por qué sabía su secreto, ella se dio cuenta que los estaban escuchando, por eso le insinuó que era un secreto entre ellos dos. Pero luego llegó Claire toda encabronada, así que Camito terminó escapando con Fianna y terminaron hablando en el bosque sobre su secreto. Pero Fianna estaba enojada porque no la recordaba, así que le dio varias pistas hasta que se recordó de ella, y luego de que ella le hiciera varias insinuaciones, le dijo que había llegado para encontrarlo, ya que con él en su equipo podría ganar el Blade Dance para recuperar su posición y su honor. Al día siguiente, cuando irían a la misión, Rinsel los acompañaría, ya que convenció a Claire de dejarla participar, a cambio de darle el secreto para que dejara de ser una tabla, ya que ella estaba intimidada por los atributos de Fianna. Y por si te preguntas cuál era el secreto, era que le masajeara los pechos el hombre que le gustaba, o intentara hacerlo ella misma, y fue por esa razón que Camito terminó encontrándola, dándose placer el día anterior. Cuando los chicos llegaron a la mina, Fianna no se le despegaba a Camito. Pero una vez se adentraron, Elise y su equipo, quienes fueron a buscar al tipo, ya habían sido derrotadas, pero Camito y las chicas llegaron a ayudarles, y esta vez sí pudieron hacerle frente al tipo, pero este al tener más espíritus y jugar sucio, puso en jaque a los chicos, así que Fianna usó una piedra de sangre. Al final, Izanagi terminó escapando, y Fianna le contó que la piedra que usó básicamente era un tesoro nacional de un solo uso, pero cuando hablaban, él se dio cuenta de algo, y es que ella usaba relleno, pero no lo hacía porque le hiciera falta, sino que lo usaba para mantener segura la piedra, pero también porque tenía entendido que a los hombres les gustaban las mujeres con atributos. Camito dijo que muchas personas las preferían planas, pero él prefería que tuvieran algo. Antes de continuar, Fianna les confesó que ella había perdido su espíritu hace 4 años y usó piedras mágicas para aparentar tener un espíritu para poder entrar a la academia, y todo lo hizo para besar a Camito. Ok, no. Lo hizo para juntarse con Camito y así poder ganar el Blade Dance y cumplir sus objetivos. Por otro lado, cuando Izaki llegó con Restia todo molido, ella le advirtió que no fuera por Camito, porque él era el sucesor del rey demonio, pero él igual iría porque se negaba a creerlo. De regreso con los chicos, como la mayoría estaban molidos, solo nuestro grupo fue a buscar el sello, aprovechando que sabía dónde estaba, y cuando llegaron al lugar, las chicas purificarían sus cuerpos antes de que Fianna hiciera el ritual, aunque no sé qué tipo de purificación es esta. Camito estaba vigilando, pero se preparó cuando llegó Izagi, pero esta vez Camito lo superaba. Además, Camito descubrió que el tipo no tenía contratos con espíritus, sino que los tenía sellados, por lo que ni de broma podía ser el rey demonio. Camito superaba al tipo hasta que volvió a jugar sucio y pudo dañarlo, pero cuando llegaron las chicas, Fianna usó su danza espiritual contra el tipo y pudieron derrotarlo con facilidad, pero luego llegó Restia, quien quería liberar
liberar el espíritu sellado porque era lo que ella quería, refiriéndose a alguien más. Kamito no sabía a quién se refería. Inzaghi quería seguir peleando y Restia sabía que era un intento fallido de Rey Demonio, pero se le hizo interesante y le prestaría su poder para ver si así Kamito despertaba. Y cuando se enfrentaron, el tipo atacó a Fianna, por lo que Kamito fue a defenderla, pero esta vez Fianna estaba decidida a proteger a su primer amor y sacó a su espíritu contratado, y gracias a eso los chicos pudieron derrotar a Inzaghi. Kamito terminó inconsciente y cuando despertó pensó que se había vuelto a meter en su cama, pero esta vez era Fianna, pero ella estaba ahí porque le había transferido poder espiritual para que se recuperara, pero no era la única razón. Pero cuando llegó Claire se armaron los problemas. Tiempo después, cuando se acercaba el día de San Valentín, las chicas querían hacer chocolates para Kamito, aunque Fianna quería ponerle afrodisíacos y Claire parecía que quería envenenarlo, pero la más creativa era Dejando eso a un lado, con Fianna en el equipo, a los chicos ya no se les complicaba tanto enfrentar a otros equipos, pero Fianna a veces bajaba la guardia y terminaba así, y Claire simplemente complicaba las cosas, pero aún así ganaban los encuentros. Y luego cuando hablaban sobre los demás encuentros, los chicos se toparon con estas chicas que despreciaban a Claire por todo lo que había hecho su hermana, pero también llegó Rinsen para defenderla, y no era la primera vez que lo hacía. Ella escuchó que celebraría su victoria, así que los invitó a comer a un restaurante de lujo, porque ella sí podía pagarlo. Las chicas se negaban a deberle un favor, y se preguntaban por qué se autoinvitó a la celebración, así que Carol les contó que ella simplemente quería comer con ellos. Ellos acordaron en celebrar la misión que completaron juntos, pero antes Kamito tenía que ir a clases suplementarias ya que había reprobado. En las clases también se encontraba Ellis, porque faltaba mucho a clases por su trabajo como caballera, y como Kamito era bueno estudiando, le enseñó lo más importante, aunque ella solo pensaba en lo cerca que estaba. Pero como era bueno enseñando, le pidió que le ayudara a estudiar en la tarde, a lo cual él aceptó. Luego de clase, los chicos irían a comer, y como se le pegaba mucho, Carol les dijo que su otro brazo estaba libre. Ellas fingían no estar interesadas, así que Carol aprovechó. Claire no competía con ellas porque se quedó viendo un collar que le había gustado. Entonces Rinsen le dijo a Kamito que el día siguiente sería el cumpleaños de Claire, justamente en el día de San Valentín. Luego de eso, los chicos fueron a comer y ahí los atendió esta elfa. Y luego cuando casi dejaba pobre a Kamito y los chicos discutían, la elfa llamada Vivian se interesó en Claire y no para algo bueno. Más tarde, Kamito y Ellis se reunieron para estudiar, pero lo curioso era que Ellis no quería estudiar en la biblioteca, sino que en su habitación. Y cuando llegaron, ella tenía que alistarse, lo cual era bastante sospechoso si solo iban a estudiar. Kamito se terminó dando cuenta que Ellis admiraba demasiado a Ren Ashbel, o sea a él, pero también tenía una foto con esta chica, a la cual por cierto, Kamito la había vencido antes en el Blade Dance. Cuando Ellis llegó, estaba vestida de sirvienta y quería servirle, pero no era para seducirlo, sino que quería agradecerle por salvarla a ella y a su equipo, y se vistió de sirvienta porque sus amigas se lo sugirieron, aunque no sé qué tipo de sirvienta hace esto. Aún así le preparó la cena y le daba de comer a la fuerza, aunque terminó haciéndolo bien. Ya por la noche, Ellis le contó que pronto regresaría su hermana a la academia, la cual no era su hermana de sangre, pero la admiraba mucho. Pero cuando perdió contra Ren Ashbel, ella cambió. Ellis también le contó la situación de su grupo, y como muchas fueron heridas, necesitaban miembros, por lo que le pidió que se uniera a su grupo para patrullar. Por supuesto, sería recompensado, y se lo pedía ya que desde que las caballeras fueron derrotadas, la mayoría de las personas ya no confiaban en ella ni la respetaban. Y ella no sabía cómo solucionarlo. Él decidió ayudarla, pero quería pedirle un favor. Más tarde, cuando Kamito regresó al dormitorio, Claire le echaba bronca porque era su espíritu contratado y salió sin su permiso. Sí, ella lo trataba como si fuera un perro, pero cuando Kamito le contó que ayudaría a Ellis, ella estaba enojada porque no tenía una buena relación con los caballeros, aunque era su culpa por todos los problemas que causaba. Pero ella se sintió traicionada y terminó echando a Kamito. Y cuando pensaba las cosas, pensó que Kamito solo le ayudaba por lástima, porque era la hermana de la reina de la calamidad.
Al día siguiente, Kamito había dormido afuera. Por supuesto, su fiel compañera Es lo había acompañado, a pesar de que le pidió que se quedara en su cuarto. Más tarde, cuando Ellis hablaba con las chicas para recordarles sus deberes, muchas de ellas ya no le tenían nada de respeto, y cuando iba a presentar al nuevo miembro, terminó llegando su hermana Versaria, y ella, como antigua capitana, estaba decepcionado del trabajo de Ellis. Kamito la defendió, pero ella atacó a todos y eligió a las que quedaron de pie para formar su equipo, las cuales, por cierto, eran las que ya no respetaban a Ellis. Y como Kamito se negó a unírsele, ella pensaba aplastarlo cuando se enfrentaran. Más tarde, las chicas junto a Kamito hicieron su trabajo como caballeros y hasta derrotaron un monstruo que había llevado Restia, pero cuando llegó la hora del almuerzo, Ellis le había hecho uno a Kamito, por lo que tendrían un ambiente romántico, si no fuera porque todas las chicas querían comer con Kamito, porque se dieron cuenta que era buena gente y no era la bestia lujuriosa que todas pensaban que era. Kamito le dio de comer a Es, y cuando ella se convirtió en espada, él vio a Scarlet y terminó siguiendo, por lo que se encontró con Claire, quien lo había estado buscando, pero decía que no. Ella no quería volver a pelear, así que le pidió que la invitara a comer para que lo perdonara. Sí, ella lo echó de la casa y ni disculpas pidió, pero bueno, este es el tipo de relación que tenían. Kamito no podía ir con ella porque estaba patrullando, pero como estaban en su descanso, la invitó a que comiera junto con ellos. Claire no quería porque ellas insultaban a su hermana, pero las que la insultaban ya no estaban, y Ellis nunca la había ofendido. Pero a ella le encabronó que solo hablara de Ellis, porque ella decía que le pertenecía solo a ella, y cuando discutían terminó llegando Ellis, pero Claire se encabronó y no quería volverlo a ver. Las chicas que insultaban a Claire la vieron salir y luego apareció la elfa de antes y les daría poderes para que derrotaran a Claire. Por cierto, esa misma elfa le había puesto un sello maldito a Versaria, por eso era tan poderosa, aunque moriría si continuaba con el sello, pero a ella no le importaba con tal de ganar el Blade Dance. Más tarde, los chicos siguieron patrullando, aunque Ellis sentía que estaban en una cita, y como andaba retorpe, Kamito tuvo que llevarla de la mano, y ella también tenía su lado femenino, pero no pensaba que fuera su estilo, pero Kamito estaba seguro de que el vestido le quedaría bien porque era muy linda. Ellos también hablaron sobre la batalla de Ren Ashbel contra Versaria, y Kamito pensaba que odiaba a Ren Ashbel porque peleaba por un deseo egoísta, y seguramente la odiaba por derrotar a su hermana. A ella no le gustó verla derrotar a su hermana, pero al verla combatir se ganó su admiración porque estaba segura que peleaba por alguien más. Kamito le agradeció por animarlo, aunque ella no entendía por qué. Por otro lado, la elfa de antes terminó encontrándose con Claire y trató de poseerla, pero cuando no pudo sacó a las dos chicas de antes para que sus espíritus la enfrentaran, y cuando los espíritus causaban problemas, los chicos fueron a ayudar a las personas, pero al enfrentarlos se les complicó porque habían personas ahí. Claire también llegó a ayudarlos, pero cuando se enfrentarían a los espíritus, terminaron siendo aniquilados por Versaria, quien causó muchos daños, aunque a ella le daba igual, y trataba como inútil a Ellis por no poder encargarse sola, y pensaba que no era digna de ser una caballera. Kamito defendió los ideales de Ellis, pero al estar tan herido, Versaria lo mandó a volar. Cuando Kamito despertó, probó los chocolates que le había hecho Claire, y ella, a pesar de ser caprichosa y orgullosa, se preocupaba mucho por él, así que las cosas se solucionaron. Kamito le dio un regalo a Claire por su cumpleaños, y ella se disculpó por echarlo de la casa, pero en pleno momento romántico, terminó llegando Fianna, quien no se contenía y le demostraba todo su amor a Kamito. Pero él estaba preocupado ya que su próximo enfrentamiento sería contra Versaria y las chicas no le permitirían participar por su herida. Afortunadamente llegó Rinsel a ofrecer su ayuda presumiendo de su poder, aunque realmente lo que quería era entrar a su grupo. Kamito le pidió que se les uniera, así que ella aceptó, y cuando Claire fingía no estar feliz, llegaron a buscarlos, y era porque Ellis quedó deprimida después de lo que pasó, pero Claire llegó a hablar con ella, y después de una discusión le pidió que se les uniera. Ella no quería porque tenía su propio equipo, pero las chicas no podrían participar, por lo que le pidieron que cumpliera el deseo de todas y peleara para entrar al Blade Dance, así que Ellis terminó uniéndose al equipo de Claire.
Ya en el día de la batalla, las chicas planeaban una estrategia, pero Bersaria llegó sola, ya que ella solo usó a las otras chicas para llenar los espacios. Ella mostró su poder destructivo, pero Rinsel la paró en el aire. A las chicas se les complicó bastante enfrentarla, pero después de un intenso combate pudieron destruir parte de su espíritu y hasta lograron derribarla, pero ella, con tal de no perder, usó el poder maligno que poseía y hasta atacó a su propio equipo. El encuentro ya era peligroso, pero la directora decidió no intervenir, así que Kamito se preparó para luchar. Elise trató de derrotar a Bersaria, pero fue atrapada, y cuando la acabaría, terminó llegando Kamito a salvarla. Él estaba herido, pero sabía que era su responsabilidad derrotarla, así que tuvo una feroz batalla contra ella, y cuando su herida le impedía pelear, Fianna usó todo su poder para curarle un poco su herida. Entonces, cuando peleó con ayuda de las chicas, pudo derrotar a Bersaria. Ella se decepcionó por perder, pero Kamito le hizo entender que el poder no lo era todo, sino que él la venció porque tenía valiosas compañeras. Ella terminó desmayándose y la elfa estaba decepcionada, pero cuando llegó la directora, nos cuentan que la elfa había sido su aprendiz, pero como había estado experimentando con sus estudiantes, no pensaba dejarla escapar y terminó acabando con ella. Restia lo vio todo, pero le advirtió que no le iba a permitir que hiciera lo que se le antojara con Kamito. Luego de la batalla, Bersaria se disculpó con Elise y le pidió a Kamito que cuidara de Elise, y cuando se recuperó se terminó marchando de la academia. Ya en la noche, para celebrar, los chicos comerían varios postres de chocolate, aunque Fianna no paraba de insinuársele a Kamito, lo que provocara que Claire se encabronara con él. Pero luego, cuando llegó Elise con un vestido, él le dijo que se veía hermosa, aunque las chicas del puro coraje querían que comiera, y la inocente de Es también le dio de comer. Al día siguiente, los chicos habían clasificado para participar en el Blade Dance, y la historia finaliza con una nave llegando por los grupos que clasificaron para llevárselos al lugar donde se haría el Blade Dance.